Me encontré cara a cara con el vampiro del que hablaban los rumores. Era un hombre de edad indefinible, esquelético y de una palidez extrema. Tenía los ojos hundidos y desencajados de ira. Cuando acercó a mí su boca nauseabunda, con la intención de morderme, pude observar que sus dientes eran puntiagudos como clavos. Cuando alargó sus manos hacia mí, pude ver fugazmente sus brazos. Estaban cubiertos por heridas y cicatrices, parecidas a las que produce demasiada exposición a la luz solar. Sé que lo que he visto hoy me perseguirá hasta el final de mis días, pero mi mente se niega a aceptar que me he encontrado con un ser sobrenatural. Quizás, después de todo, simplemente se trate de alguien enfermo. Seguramente ahora mismo estaréis pensando que qué hace esta aquí. Tengo la fundada sospecha de que la mayoría de los aquí presentes tenéis un amplio conocimiento relacionado con el mito del vampirismo y el personaje vampírico por antonomasia, Drácula. No obstante, creo que desde la fisiología podemos aportar nuestro granito de arena al mito vampírico, aportando ciertas explicaciones médicas que podrían esconderse detrás del vampirismo. Muchas gracias por esta invitación a participar, porque he aprendido muchísimo y me encanta la idea de poder crear puentes entre las letras y las ciencias para así retroalimentarnos, inspirarnos y crecer. Gracias. Como bien sabéis, los mitos son historias que la gente ha inventado para explicar el mundo. Por ejemplo, las culturas antiguas no entendían por qué cambiaban las estaciones o por qué entraban en erupción los volcanes. Así que inventaron historias que explicaran estos acontecimientos. El mito del vampirismo es tan antiguo como la humanidad. En casi todas las culturas y mitologías alrededor del mundo han aparecido mitos acerca de no muertos, consumidores de sangre, desde Persia y Babilonia hasta Egipto, India, Grecia o China. Desde la antigüedad hasta el siglo XVIII, los vampiros eran algo más que criaturas terroríficas. Servían a un propósito real a la sociedad, ayudando a la gente a explicar la muerte, la enfermedad y otros males. ¿Ha muerto alguien misteriosamente? Los vampiros deben haberle atrapado. ¿Se perdió la cosecha de trigo? ¿Hubo un terremoto? Probablemente fue culpa de los vampiros. Incluso los problemas menores, como las pesadillas o los dolores de cabeza, podían achacarse a los vampiros. Los vampiros incluso unían a la gente. No importaban las diferencias con familiares o amigos. Podías estar de acuerdo en una cosa, y es que los vampiros eran malos. Y daban mucho miedo. Por eso, cuando se creía que un difunto se había transformado en vampiro, días después de su funeral, se solía desenterrar el cadáver para corroborar la sospecha. Al manipular el cuerpo exhumado y clavar una estaca en su pecho para corroborar su muerte, podía producirse la exhalación de una especie de suspiro o grito. Esto era, en realidad, un escape de los gases de putrefacción, haciendo pensar a los exhumadores que el cadáver era, en efecto, un vampiro activo y que la estaca había dado fin a su existencia. Esta labor de exhumación, en la que participaban sacerdotes, autoridades de las aldeas o incluso los familiares del difunto, era temida, ya que muchos sufrían serios trastornos debido a la inhalación de estos gases, producto de la fermentación o descomposición orgánica y cargados de bacterias que brotaban del cadáver al ser manipulado. Según el folclore, un vampiro es un cadáver reanimado que al ingerir la sangre de los seres vivos, animales o humanos, aseguran su propia supervivencia. Se parecen a las personas normales, pero tienen unas características particulares como son palidez en el rostro, dientes largos y afilados, pelo en las palmas de las manos y uñas largas. Duermen durante el día, ocultos a la luz que los podría matar, y despiertan de noche para alimentarse. No pueden verse reflejados en espejos y, según algunos autores, tampoco proyectar su sombra. ¿Podría haber algo de verdad detrás de todos estos mitos y leyendas acerca del vampirismo? ¿Existe una base fisiológica o médica para explicar lo que la superstición interpretó como vampirismo? Existen diversos estados patológicos que, por sus características clínicas, pueden hacernos pensar que el mito podría haber derivado de interpretaciones indoctas de distintos estados patológicos del cuerpo humano.
En esta charla voy a intentar explicar una enfermedad en particular que podría estar detrás del mito, la porfiria, que si bien hay dudas acerca de si fue el origen del mito o no, por lo menos sí coincide en algunos aspectos. Y es que esta enfermedad existía mucho antes de que se catalogara como tal, por lo que bien pudo haber sido interpretada como la evidencia de la existencia de demonios o espíritus. De hecho, el primer caso documentado de porfiria data de 1874, prácticamente 26 años antes de que fuera escrita la novela gótica Drácula del irlandés Bram Stoker. Esta explicación médica del mito fue propuesta por primera vez por el doctor David Dolphin, bioquímico de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, Canadá, en 1985, desde la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, bajo el título Porfiria, vampiros y hombres lobo, la etiología de las leyendas europeas de metamorfosis. Su teoría fue difundida por el New York Times, teniendo bastante impacto mediático. Él sugería que los efectos de las porfirias podrían haber dejado a las víctimas grotescamente desfiguradas, convertidas en criaturas de la noche y hacer que chuparan la sangre de sus hermanas y hermanos. Así proponía una explicación científica al mito del vampirismo. Las porfirias son un grupo de alteraciones del metabolismo que afectan a la síntesis de la hemoglobina, que es el principal componente de los glóbulos rojos de la sangre. Es, de hecho, lo que le da el color rojo. Concretamente, hay un fallo en la biosíntesis del grupo hemo, que vemos dibujado en amarillo, que es el sitio donde se une el oxígeno para ser transportado por la sangre. Si esta imagen de la hemoglobina no resulta muy ilustrativa, quizás esta otra, de los glóbulos rojos, os resulte más familiar, por lo menos para todos aquellos que crecisteis con la serie Érase una vez el cuerpo humano. El hemo es una porfirina, porque tiene en su estructura química este esqueleto básico. Su biosíntesis es un proceso complejo de 8 pasos en el que están implicadas 8 enzimas específicas. Cuando alguna de estas enzimas falla, se acumulan porfirinas en distintos tejidos, como es la piel, sangre, hueso y dentina, además de en heces y orina, lo cual clínicamente se manifiesta en una serie de signos y síntomas. Según el tipo de enzima afectada, se produce un tipo de porfirina concreta. Hay concretamente una subclase de porfiria que comparte varias características con las descritas para el vampirismo y que podrían estar relacionadas con el origen del mito. Es la que está marcada como número 4, que veis aquí, la enzima uropifilinógeno sintasa, un poco complicado de pronunciar, que da lugar a la porfiria eritropoyética congénita o porfiria de Günther, coloquialmente conocida como la enfermedad de los vampiros. Os traigo una foto de Fide Mirón. Es una mujer española de Valencia que padece de la porfiria de Günther. Es presidenta de la Asociación Española de Porfiria y vicepresidenta de la Federación Española de Enfermedades Raras. Como veis, debido a su enfermedad, tiene el rostro desfigurado, también las manos, y hasta que cumplió 14 años se veía obligada a recibir una transfusión de sangre cada 15 días debido a la gravísima anemia que padecía. A pesar de que el folclore ha atribuido características cambiantes a los vampiros, siendo su mayor estandarte el conde Drácula, la semejanza que parece haber entre un vampiro y un paciente porfírico parece evidente. Dos características principales y que van de la mano son la palidez extrema y la ansiedad por la sangre. Los defectos en la producción de hemoglobina producen anemia, lo cual cursa con palidez general, tal y como se describe la imagen clásica del vampiro. Un tratamiento habitual de la anemia son las transfusiones de sangre, que no solo alivian los síntomas, sino que además frenan la producción de porfirinas. Antiguamente, la terapéutica médica para las anemias incluía beber sangre de otros animales. Sin embargo, actualmente sabemos que los jugos digestivos la destruyen, en su mayor parte, por lo que para poder tener un cierto beneficio, el paciente debería ingerir unas grandísimas cantidades de sangre, costumbre que se atribuye a los vampiros. También es reseñable que la orina de los pacientes con porfiria es de color rojo o marrón rojizo debido a las grandes cantidades de porfirinas que se expulsan en la misma. Es como si hubieran bebido sangre a litros.
Otra característica es la fotosensibilidad o aversión a la luz solar. Las porfirinas se acumulan en la piel y ahí pueden absorber luz de cualquier longitud de onda y luego transferir su energía al oxígeno. Como consecuencia, se generan radicales libres, que son especies químicas altamente reactivas, y al contacto con la luz oxidan los tejidos, lesionándolos. Por ello, es común que los pacientes con porfiria tengan lesiones en áreas expuestas a la luz, como la cara o las extremidades. Al principio aparece un fuerte enrojecimiento, agrietamiento y sangrado de la piel, con posterior formación de ampollas que se infectan fácilmente, causando lesiones y úlceras que al cicatrizar dejan marcas y deformaciones en las zonas afectadas. La destrucción del cartílago auricular es una de las zonas que también se puede dañar, dando ocasionalmente un aspecto puntiagudo a las orejas. Debido a esta hipersensibilidad a la luz solar, se recomienda evitar, por tanto, la exposición al sol, lo que podría llevarles a salir al exterior de noche, tal y como acostumbran los vampiros. Quizás algunos de los aquí presentes estéis pensando que los vampiros no pueden verse reflejados en los espejos. Antes de la invención de la cámara fotográfica, las leyendas aseguraban que la luz, en cualquiera de sus formas, perforaba la consistencia etérea de los vampiros, ya que el folclore medieval consideraba que eran translúcidos. Incluso antes de que los espejos fueran de uso popular, la manera más efectiva de saber si alguien era un vampiro era exponerlo a la luz de una vela. Si gracias a un curioso efecto óptico la luz no se reflejaba en la piel, entonces el sujeto era considerado un vampiro. Esta naturaleza fotofóbica podría estar también relacionada con la excesiva sensibilidad a la luz que sufren los pacientes con porfiria. No obstante, más allá de la porfiria, desde la Edad Media existe un tabú con respecto a los muertos y los espejos. Durante las vigilias junto al cadáver se tomaba la precaución de quitar todos los espejos de las habitaciones o taparlos, ya que si el cuerpo era reflejado, se creía que se producía una nueva e inevitable muerte en la familia. En la concepción medieval, los vampiros eran criaturas sin alma, es decir, cadáveres ambulantes, por lo que no deberían verse reflejados en los espejos. Algunos pacientes de porfiria desarrollan hipertricosis o crecimiento anormal del vello en los lugares más expuestos a la luz, como la cara y las extremidades, y en zonas inusuales, como las palmas de las manos, característica que, por ejemplo, Bram Stoker incluye en su novela al describir por primera vez al conde Drácula. Parece que se trata de un mecanismo de protección del organismo en respuesta al daño intenso producido por la luz. Aquí tenéis una imagen de un paciente con porfiria severa, que aunque este crecimiento del vello no se observa, sí es muy evidente el daño óseo con deformidad que las porfirinas depositadas en los huesos generan. Las porfirinas también se pueden acumular en los dientes y deformarlos, dándoles un aspecto puntiagudo. Además, a veces se tiñen de color marrón oscuro, marrón rojizo, lo que nos recuerda a la boca ensangrentada de los vampiros. Las lesiones en la cara, que hemos comentado anteriormente, pueden hacer que los labios y las encías estén muy tensos o incluso mutilados, haciendo que los dientes, a pesar de no ser más grandes de lo normal, parezcan ser más grandes, sobresaliendo de forma amenazadora. Lo mismo puede ocurrir en los ojos, que pueden aparecer enrojecidos por el depósito de las porfirinas, con complicaciones como conjuntivitis y enrojecimiento o ectropión, que es, como vemos en la imagen, una afección en la que el párpado se pliega hacia afuera. Por otro lado, en el mito del vampirismo, las víctimas de la mordedura de un vampiro se convierten en vampiros. La porfiria es una enfermedad hereditaria. Concretamente, es de tipo autosómico recesivo, que significa que la enfermedad se presenta cuando el niño o niña hereda una copia de un gen mutado de cada uno de los progenitores, es decir, de la madre y del padre. Por ello, sus hermanos y hermanas podrían haber compartido el gen defectuoso que causa la enfermedad. Sin embargo, es justo mencionar que las epidemias de vampiros no cuadran con la idea de que la porfiria haya sido la enfermedad que dio origen al mito, ya que es extremadamente rara
y hay, por tanto, muy pocos casos. Además, no es contagiosa. Otra explicación médica que podría haber influido en el mito es la rabia. Es una enfermedad vírica que puede contraerse si uno es mordido por un animal infectado. Debido a que el virus de la rabia afecta al cerebro de los animales, los síntomas involucran cambios en el comportamiento. A medida que la enfermedad avanza, los síntomas progresan a ansiedad, confusión y agitación. Esto cuadraría con la fiereza con la que se abalanzaban los vampiros al morder a sus víctimas y podría haber avivado el mito. Asimismo, la peste, otra enfermedad infecciosa, en este caso producida por una bacteria, podría estar también detrás de las epidemias de vampiros en la Edad Media, ya que se trata de una enfermedad fácilmente contagiosa. Debido a la grandísima transmisibilidad de esta infección y el miedo que suscitaba al posible contagio, en varias ocasiones los enfermos eran enterrados prematuramente, sin constatar la muerte clínica. Por tanto, en algunas ocasiones se producía un enterramiento vivo de los pacientes, quienes sufrían una larga y atroz agonía, infligiéndose heridas en un intento de escapar de sus tumbas. No es de extrañar que en la exhumación se encontrara el cadáver con manchas de sangre, lo que podría haber estimulado la imaginación supersticiosa de la gente, atribuyéndoles una condición de vampiros. Por último, además de los crucifijos utilizados como una especie de arma espiritual, sobre todo en el cine, a los vampiros se les ahuyenta con ajo. ¿Qué relación puede tener esta versión al ajo con la porfiria? El ajo contiene una sustancia química que exacerba los síntomas de la enfermedad. Esta sustancia es el disulfuro de alilo, que podría tener efectos sobre la sangre y aumentar el malestar de los pacientes con porfiria. Analizada la posible relación entre la porfiria y los elementos del folclore del vampirismo, ¿es posible que los pacientes con porfiria de la Europa medieval hayan alimentado el mito en medio de la ignorancia y la superstición popular? Dejando a un lado cualquier especulación, es interesante descubrir cómo el mito del vampirismo ha pasado la prueba del tiempo, no sin sufrir algunas modificaciones sociales y culturales, y estando más en auge que nunca. Muchas gracias por vuestra atención.